Bueno, ¿cómo están? Me han pedido que les explique es este programa de cálculo de acero a flexión en las vigas. Entonces yo me he preparado un ejemplo para explicarles con el programa y un ejemplo práctico, ¿no? Entonces me he puesto los siguientes datos: la base de 50, la altura de 60, un recubrimiento de 5, por lo general 48 toneladas por metro el momento último, unos 280 factor de compresión y unos 4200 que es el acero de fluencia. Entonces lo que nos entrega este pequeño programa, sí es lo más importante, es el acero de flexión, el acero longitudinal que nosotros vamos a colocar. Entonces aquí estos datos que de aquí que nos entregan son los que nos piden por lo general en la universidad. Saben pedir el RO balanceado, el RO máximo, el RO mínimo, el RO de cálculo. Entonces te comparas con a ver qué acero colocas, etcétera. Entonces todo eso de ahí ya lo hace el programa. Como les dije, les voy a explicar aquí cómo un ejemplo les voy a explicar. Entonces para ello recuerden que nosotros vamos a partir de aquí, vamos a partir de nosotros hacemos referencia al diagrama de deformaciones. Este diagrama de formaciones, hacemos referencia al diagrama de formaciones, en donde que aquí la deformación unitaria del concreto es 0,003 y el del acero, recuerden que es al FY sobre el módulo de elasticidad, donde que FY es el 4200 y el módulo de elasticidad siempre tenemos que es 2.1 por 10 a la 5. Listo. Entonces nosotros aquí resolviendo esto nos entrega un valor de 0,002. Eso sería en el caso de es el caso balanceado. Para tener nosotros ¿cómo se dice? Nosotros tenemos el caso donde que es balanceado, justo cuando está trabajando el concreto a su máximo capacidad y el acero está fluyendo. Entonces ahí desde la fibra comprimida hasta el eje neutro, que es tenemos una distancia de C. Listo, entonces nosotros tenemos que irnos al diagrama de esfuerzos. Nosotros vamos al diagrama de esfuerzos, donde que recuerden que el diagrama de esfuerzos es una parábola. Es una parábola, el diagrama de esfuerzos, donde que el área de esta parábola nos da la fuerza de compresión. Y aquí nosotros tenemos respecto al de la varilla la fuerza de tracción, donde aquí se nos equilibran estas fuerzas. Listo. Entonces nosotros lo que nos vamos a hacer es por la normativa, lo que está en la CI, nosotros de diagrama parabólico nos simplifica a uno rectangular, donde tenemos la dimensión de una A y acá arriba tenemos de 0,85 F'C por B, por la base, por esta base. Entonces nosotros esa fuerza de compresión se referencia al área de rectangular, F'C A por B. Entonces nosotros tenemos aquí una nueva incógnita, que es la A, pero esta nueva incógnita igual está normada por el ACI, en donde nos dicen que A es igual a un beta 1 por la distancia C, esta distancia C. Entonces este beta 1, por lo general los libros saben tener este A como 0,85 por C, por C, saben tener. Pero ¿por qué se va a entender eso? Porque este beta 1 igual está normado. Entonces el beta 1 casi siempre los hormigones nosotros que trabajamos en casas o edificios siempre casi van a llegar a 280. Entonces por eso trabajan casi siempre con 0,85 y está normado. Entonces
pero lo que nos dice la CI que el beta 1 es 0,85 hasta 280. Entonces, si el hormigón es de 280 sube 350, está en este rango, entonces nuestro beta 1 podemos bajarle a 0,80. Igual si es que sube este rango, nuestro beta 1 podemos bajarle 0,75. Si sube este rango, nosotros podemos bajarle 0,70 hasta 560. Si es que aquí es mayor a 560 es mayor, si ya supera este, entonces nosotros trabajamos a 0,65. Ese valor mínimo de que nos 0,65. Eso va a estar trabajando el beta 1. Entonces, nosotros tenemos ya, se podría decir ya, incógnita única es la C, en donde nosotros vuelta vamos a realizar lo siguiente. Aquí tenemos nuestra fuerza de tracción. Recuerden que es el área de cero por la afluencia. Sí, entonces nosotros vamos a hacer necesario uso de sumatorias de fuerzas es igual a cero. Entonces nosotros tenemos tracción es igual a compresión, en donde la tracción es igual a un AS por FY igual a la compresión, que es 0,85 F'C A por B. Este A recuerden que es, ya sabemos que es. Y nosotros también vamos a hacer uso de la sumatoria de momentos igual a nuestro momento último que tenemos de dato. Entonces va a ser a nuestro momento último. Entonces nosotros vamos a realizar un momento en cualquier lugar, si quieren en cualquiera de las dos fuerzas, para eliminar una fuerza. En la fuerza de compresión o en la fuerza de tracción, cualquiera de los dos. Yo le voy a hacer en la fuerza de tracción, le voy a hacer en la fuerza de compresión. Entonces mi momento último sería, entonces tengo T por mi distancia, que sería, todo esto sería D menos A sobre 2. A sobre 2. Este es igual a mi momento último. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo bien? Ya. Entonces nosotros aquí despejamos y tenemos que T es igual a mi momento último sobre D sobre A sobre 2. Mi momento último, que es igual está normado. Nosotros tenemos que mayorar este momento, ya que nosotros tenemos que siempre garantizar la seguridad. Entonces por eso está dado para unos factores de mayoración. Entonces nuestro momento nominal va a ser igual a mi momento último sobre un phi. Este phi va a ser a flexión y este phi de flexión es igual a 0,9. Ya. Entonces ese va a ser nuestro momento nominal. Entonces este de aquí es el que vamos, el momento nominal vamos a ponerle aquí. Siempre es el momento mayorado que vamos a llevarle. Entonces este va a ser nuestro momento nominal. Entonces tenemos de dato el único incógnita, tenemos el A y aquí tenemos una incógnita que es el A. Entonces nosotros despejando, aquí tenemos T, nos queda 0,85 F'C A por B es igual al movimiento nominal sobre D menos A sobre 2. Entonces aquí ya solo me queda de incógnita A. ¿Sí? Entonces nosotros metiendo la calculadora y resolviendo esta ecuación, nosotros nos da que A es el valor de 8,86. Y recuerden que era de aquí. Entonces nosotros, para calcular esta distancia del eje neutro, simplemente cogemos que C es igual a A sobre beta 1, que sería 0,85. Nuestra distancia de C es igual a 10,4
42. ¿Sí? Listo. Tenemos estas distancias. Y ahora les voy a borrar esto. Ya. Entonces, de ahí nosotros ya tenemos la distancia de A, que es igual a 8,86, de C, que es igual a 10,42. Entonces nosotros vamos a calcular de la ecuación que teníamos, vamos a calcular nuestra área de cero. Entonces tenemos que T era igual a 0. Ya, entonces nuestro AS por FY es igual a 0,85 F'C A por B. Entonces ahí va nuestra incógnita, nos queda de AS. Entonces nuestro AS nos va, despejamos y tenemos nuestro valor de la AS. Nuestro AS va a ser de 25,11. Va a ser este AS, este es un AS calculado. Lo que me hace, o sea, lo que necesito yo por este momento último, yo necesito este cero, ¿sí? Pero lo que nos pide la norma, siempre lo que nos exige es comparar este acero calculado con un acero máximo y un acero mínimo. Ya, tenemos que comparar si es que nuestro acero calculado está en la mitad. Entonces, si es que nuestro acero máximo está en la mitad, ese acero calculado es el que vamos a colocar. Si es que nuestro acero está por debajo del acero mínimo, entonces la norma lo que nos dice es que tienes que colocar el acero mínimo. Puede que tú necesites menos, digamos que necesites unos 9 centímetros cuadrados, pero el acero mínimo te da de 10 centímetros cuadrados. Entonces la norma te exige que pongas 10 centímetros cuadrados. Y en cambio, si es que tú necesitas un acero mayor al, al acero máximo que soporta esta sección, entonces la norma te pide redimensionar. Te va a pedir redimensionar, que aumentes la base. Por lo general, para flexión siempre vamos a aumentar la altura. La altura es la que manda en las flexiones. Entonces va a aumentar la altura. Ya. Entonces lo que nosotros vamos a calcular va a ser estos aceros máximos y mínimos. Entonces para ello nosotros tenemos que ver nuestro ρ balanceado, justo el que les estaba diciendo al comienzo, donde tengo el diagrama de aquí que es 0,003 y aquí vale 0,002. En este punto ese es el ρ balanceado. Entonces respecto, ¿qué es el ρ? Antes que nada, me estaba olvidando de decirles. Entonces el ρ simplemente es nuestra área de acero, es igual al ρ por la base y por la distancia d. La distancia d es nuestra altura menos el recubrimiento, ¿sí? Entonces ese va a ser nuestro ρ. Entonces nuestro ρ balanceado, el que tiene que ser, va a ser justo haciendo referencia a estos de aquí, a las deformaciones. Entonces esta fórmula de aquí está normada igual. Simplemente tenemos que calcular 0,85 F'C por nuestro beta 1 por Fy por 6300 sobre Fy más 6300. Como les dije, miren, aquí en la fórmula simplemente interviene el factor de compresión, el beta 1 que depende del factor de compresión, la fluencia del acero y la fluencia del acero. No interviene ningún dato adicional de la base o la altura. Entonces este de aquí viene normado. Entonces ese de aquí, respecto a esos datos que nos da, obtenemos nuestro ρ balanceado. ¿Y para qué nos sirve este ρ balanceado? Porque nos dice que el ρ máximo es igual al ρ balanceado sobre 2. Entonces ese va a ser nuestro acero máximo prácticamente. Nuestro acero máximo que podemos colocar en la viga va a ser nuestro ρ máximo por la base y por D.
Entonces ese va a ser nuestro acero máximo. Y ahora el acero mínimo. El acero mínimo simplemente es el Rho mínimo va a ser igual a 14 sobre FY. Igual está normado. Entonces nos da 3,3 por 10 a la menos 3. Y ese va a ser, y entonces nuestro A es 0 mínimo, va a ser el Rho mínimo por B y por D. Entonces nosotros comparamos estos aceros, o si podemos comparar nuestro Rho, también podría ser nuestro Rho máximo, Rho mínimo y nuestro Rho calculado. ¿Cuál es nuestro Rho calculado? Este depende de este. Entonces para sacar nuestro Rho calculado hacemos Rho calculado a S sobre B por D. Entonces ahí nosotros tenemos nuestro Rho calculado, y lo que hacemos es comparar entre este y este. Y como les dije, depende de eso qué acero vamos a colocar en esta figura. Entonces simplemente este Rho calculado nos está dando por la mitad. Como ya lo vamos a ver, nos está dando por la mitad, por lo que nuestro acero está, o sea, la viga está bien diseñada. ¿Por qué? Porque estamos haciendo trabajar al concreto y estamos haciendo fluir al acero. No al máximo, pero estamos haciendo fluir al acero o sea, le estamos haciendo trabajar al acero. En cambio, ¿qué pasaría si el acero no, o sea, no está fluyendo? Estoy colocando el acero mínimo. Y si es que yo por cálculo, eh, como les dije, veamos aquí en la tabla de Excel. Entonces, les voy a explicar aquí. Ya. Aquí, por ejemplo, como podemos ver, el, nuestro Rho máximo está aquí, nuestro Rho mínimo está aquí, y nuestro Rho calculado está en la mitad de los dos. Es 9.3 mayor que 3.3 elevado a la menos 3, y es menor que el máximo. Entonces nuestro cero que vamos a calcular, nuestro cero calculado, y el que vamos a colocar es este. Depende del Rho calculado. Eso es lo que se busca. Porque por ejemplo, miren, ¿qué pasaría si es que yo le bajo, yo que sé, unos 20? Veamos si yo todavía estoy cumpliendo, o sea, estoy utilizando el acero de calculado, todavía estoy trabajando con el acero calculado, con el Rho calculado. Pero ¿qué pasaría si ya solo le bajo a 10? Miren, aquí yo estoy colocando el acero mínimo, como dice, se trabaja con el Rho mínimo. Entonces nosotros vamos a trabajar con este. Nuestro acero va a depender de esto. Entonces, o sea, nosotros, por ejemplo, ya sigo colocando 5. Entonces, por más yo necesito, por cálculo, yo necesito solo colocar unos 8 centímetros cuadrados. No, perdón, digamos que necesito colocar un menos de unos 5 o 6, pero yo por norma estoy colocando 9, estoy gastando plata. Entonces lo que se tiene que hacer ahí es bajar las dimensiones, 40, calcular, seguimos trabajando, bajar unos 50. Ya, ahí estamos trabajando. No, todavía estamos ahí trabajando 40 por 40. Seguimos trabajando unos 30 por 30, la dimensión mínima de 30 por 30. Ahí estamos trabajando ya con el acero. Entonces eso es lo que se busca, o sea, que nosotros no estemos malgastando el dinero con una sección extremadamente grande que nos va a soportar. Pero imagínense cambiar de una dimensión de 50 por 60 a una de 30 por 30. Es lógico. Y asimismo, por ejemplo, si colocamos un momento de 50, el momento está muy alto, toca redimensionar todo esto. Entonces nosotros tenemos que redimensionar. Está muy alto el momento. Entonces, ¿qué es lo que, como les dije, cambiamos en la altura? Siempre la altura igual está muy alto. Ahora hagamos de 40 por 40, que no va a afectar en casi nada. Entonces bajemos, aumentémosle a 50. Igual no, 50 por 50, casi siempre es bueno ir haciéndole así. Rectangular, cuadrada, rectangular. 60 por 50, lo que iniciamos igualmente me cumple. Pero ¿qué pasa si es que, por ejemplo, yo le dejo
dejaremos en 60 ya, aumentaremos en 60 igual, 70, 100, ya no me cumple. Entonces, por ejemplo, yo le voy a subir 60, no me afecta en nada, dejaremos en 50. ¿Qué pasa si yo le subo en 65? Nada, 70. Mire, yo le subí 10 centímetros a la base y no pasó nada. Y le subí 10 centímetros a la altura y me está cumpliendo. Estoy gastando el mismo hormigón en volumen, estoy prácticamente lo mismo, pero no me cumple por la inercia de la viga, que como esa flexión, entonces lo que manda siempre es el peralte, este peralte de aquí. Entonces siempre trabajé, como por eso les dije, siempre es bueno subir, no, si no me cumple, estamos en 40 por 40. Nunca es igual, hay normado la diferencia entre la base y la altura. Tiene que ver, está normado cuánto de base. No voy a poner una base de 10 y una altura de 50. Igual está normado. Entonces, por ejemplo, siempre se deja unos 10 centímetros. De 40 le subo 50. Si no me cumple, le hago una rectangular. Si no me cumple, le subo 60. Si no me cumple, le hago una rectangular. Si no me cumple, le subo a 70. Así. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros vemos que estamos bien. Estamos excelentes, se podría decir. Estamos casi al límite de esto. Estamos con el error máximo. Entonces, yo hasta me atrevería aquí a poner uno ahí para estar ya en la mitad de los dos. Entonces, ese es el programa. Entonces, si es que les gusta todo eso, después de esto calculamos el acero. Este es el acero longitudinal y eso nos va a servir para calcular los estribos. Aquí nosotros necesitamos para el diámetro de la varilla longitudinal para calcular los estribos. Pero bueno, ya será igual en otro video y muchas gracias.